Vamos a hablar esta noche de un personaje extraordinario, que es Pitágoras. Pitágoras. Los chicos conocen a Pitágoras por aquel teorema en el que se promete que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Algunos dicen que este teorema ni siquiera es de Pitágoras, sino que lo hicieron sus alumnos de la escuela pitagórica. Bueno, pero si eran sus alumnos, en algo habrá influido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pitágoras no solamente es un sabio, o fue un sabio mayúsculo, sino también un personaje cuya leyenda es tan asombrosa como sus descubrimientos. Empecemos diciendo dónde nació, un poco por comodidad. Nació en Samos, en Grecia, naturalmente, ¿no? Nació en el año 582 antes de Cristo. Viajó. No se sabe mucho de la niñez de Pitágoras. Las niñeces de los héroes y de los personajes legendarios suelen estar adornadas por indicios. Los biógrafos, los que construyen las biografías de las celebridades, pero también de los héroes míticos, ponen en la infancia un indicio de lo que el héroe será luego. A mí me parece que todo eso es postizo. Es medio literario. Así, por ejemplo, Heracles en la cuna liquidaba 2 serpientes como indicio de la fuerza que iba a tener. Así, por ejemplo, Rubén Darío recitaba versos alejandrinos en la cuna, y Einstein decía que todo era relativo, etcétera. En el caso de Pitágoras, directamente no se sabe nada de la niñez, y han renunciado los biógrafos a ninguna de esas huellas, ¿no? De esos indicios. Lo que se sabe es que siendo muy jovencito viajó a Mesopotamia y a Egipto. Los griegos acostumbraban mucho a viajar a Mesopotamia y a Egipto. Herodoto de Halicarnaso había viajado a Egipto y había viajado a Mesopotamia, y se había hecho sabio allí. Los griegos creían que de algún modo en Egipto y en Mesopotamia aún persistía una sabiduría antiquísima que ellos no tenían. Se equivocaban, pero bueno. El caso es que Pitágoras viajó por allí, a la vuelta, con todo lo que había aprendido, y fundó una escuela. Una escuela durante la tiranía de Polícrates en Samos. Polícrates era un tirano, no andaba muy bien Pitágoras con Polícrates, entonces resolvió emigrar. ¿Y dónde fue a vivir? A la Magna Grecia. ¿Qué es la Magna Grecia? Es el sur de Italia, que en aquel entonces era griego. ¿Qué le vamos a hacer? Se fue a vivir a la ciudad de Crotona. Es famosa la rivalidad que tenía Crotona con una ciudad vecina, que era la ciudad de Sibaris, cuyo gentilicio es justamente sibarita. Los sibaritas, los habitantes de Sibaris, solían solazarse en la voluptuosidad de los placeres y de los goces terrenales. Se dice que eran tan cuidadosos de su cuerpo y de la molicie, que cuando había un abrojo en un almohadón de plumas, ellos se daban cuenta al sentarse. Dicen que eran muy sensibles de cierta parte de su organización psicofísica. Muy bien, también fue perseguido en Sibaris. Parece que Pitágoras era del partido Dorio, el partido dórico, no de Jorge Dorio. Bien. El partido dórico, usted sabe que los dorios eran una de las vertientes étnicas que poblaron la Hélade, pero también era un partido en aquel entonces aristocratizante. Hubo lío y tuvo que exiliarse de nuevo, y formó otra escuela también en Tarento. Pero bueno, las hazañas verdaderas de Pitágoras, no las legendarias, son conocidas. El ya mencionado teorema, también, ¿se acuerda? El gnomón, los números perfectos, los números amigos, que son aquellos cuyos divisores eran 2 números, y los divisores de cada uno sumados daban el otro número. Mire un poco, ¿no?
Hay muy pocos números amigos. Bien. También algo que tiene mucho que ver con nosotros que somos músicos. Descubrió Pitágoras que si usted tensaba una cuerda y la hacía sonar y después la cortaba por la mitad, la cuerda sonaba a la octava. La cuerda daba la octava. No otra nota cualquiera, la octava. Entonces pensó Pitágoras, debe haber alguna relación entre el largo de la cuerda y la afinación de la cuerda. Sí, claro, lo sabe cualquiera que toca la guitarra. Pero ¿cuál es esa relación? ¿Por qué utilizamos estas notas, por ejemplo, y las tocamos juntas y suena? O por ejemplo esta, y las tocamos juntas y suenan. O esta le agregamos. Y lo primero que uno piensa es, debe ser cultural. Debe ser que de tanto oír, de tanto escuchar, de tanto oír eso nos parece armonioso. Y en cambio esto no. No. La relación que hay entre estas notas armónicas es una relación de quebrados perfecta, que no tiene comas ni sobrantes. Entonces, pensó Pitágoras, la armonía estaba allí antes de que los hombres tocaran. Esto no es la invención de un músico, esto es algo de la naturaleza. Eso descubrió Pitágoras. Eso es genial. Después, bueno, estaba pensando en cuanto a lo que usted decía de las cuerdas, de las distancias y de las octavas, que en la guitarra, si uno toma en cuenta desde el puente donde están las cuerdas atadas hasta el otro extremo, la mitad es hay dos, que da el mi, ¿no? Hay dos mitades exactas. Claro, claro. Exactamente. Bueno, otro invento de Pitágoras, además de todo esto que hemos dicho, es la sección áurea. Hemos hablado acá algunas veces de la sección áurea. Es una proporción la sección áurea. Los griegos tuvieron la idea de que algunas relaciones de sus obras artísticas no eran caprichosas, no eran capricho del artista. Y establecieron, por ejemplo, que había un número que siempre daba un resultado beneficioso y bello. Era una proporción que se puede decir así. Imaginamos un segmento AC cortado en el medio por un punto B, tal que AC sea AB como AB es AC. Para hacerlo corto, tomada una longitud cualquiera, el punto exacto de la sección áurea está en el 62% de su longitud. Y entonces empezaron a ubicar, por ejemplo, los ojos, los pintores, al 62% de la longitud que hay entre la pera y el marote. Los hombros, creo, al 62% de no, los hombros no era, no sé qué. En la construcción de los edificios, la altura de los templos, por ejemplo el Partenón, es el 62% de su largo. Y hallaron que eso era bueno. Y fueron más lejos con esto. Algunos llegaron a decir, esto ya no es pitagórico, sino sí caprichoso, pero basado en la matemática. Llegaron a decir algunos que el punto más interesante de una obra teatral o de un poema estaba cuando uno había llegado al 62% de su duración. Naturalmente, las artes de hoy no son así, pero en algún momento se hacía mucho caso de esto. Entonces los autores teatrales ponían
el comienzo del desbarranque del conflicto, no el estallido del conflicto, sino el nudo central, la anagnórisis, el reconocimiento, en el 62%. Y el resto para resolver. Y el resto para resolver. Pero iba increciendo la complicación hasta el 62%, y después empezaba la resolución. Esa era la sección áurea, y fue una idea que surgió de Pitágoras y sus arduos discípulos, diría Borges. Cuando vos te anotabas en la escuela de Pitágoras, creo que lo dijimos el otro día aquí, tenías que estar los primeros 2 años en silencio. Sí. Te anotabas 2 años en silencio, incluso no te dejaban ver al profesor. Algunos dicen que nunca veían a Pitágoras, pero eso conviene decirlo, a lo mejor no era cierto. Sin embargo, no haberlo visto ha producido alguna clase de leyendas. Todos dicen que Pitágoras tenía una gran belleza física, y es probable que haya sido cierto. En cambio, es muy difícil que haya sido cierto esto que voy a decir ahora. Pitágoras tenía un muslo, el muslo de una pierna, de oro. De oro. ¿Cómo lo saben? Bueno, unos alumnos lo vieron bañándose, parece que por casualidad abrieron una cortina y vieron cómo se bañaba, lo cual siempre es una desgracia en los mitos y en la historia, sí, ¿no? Sí, no. Desde el hijo de Noé en adelante. El hijo de Noé que lo ve, no bañándose, lo ve en calzoncillo al padre y viene una maldición, etcétera. Y desde todos los mirones que vieron bañarse a las diosas del Olimpo. A Pitágoras le vieron el muslo y empezaron a decir que tenía el muslo de oro. Pero el muslo, en el lenguaje de los relatos antiguos, quiere decir otra cosa, me parece. Porque en la Biblia también dicen que su hijo, que no me acuerdo cuál era ahora, vio a Noé y le vio el muslo. Y Noé, ofendido su pudor y su vergüenza, lo maldijo. Creo que cuando algunos relatores de la antigüedad dicen el muslo, están diciendo las partes pudendas. Y entonces podríamos sospechar que Pitágoras tenía las partes pudendas de oro, como algunas muchachas que conocemos nosotros. También se decía que era capaz de hacer milagros. Por ejemplo, encantar a las fieras o escuchar voces sobrenaturales. Desde luego él mismo había llevado esta idea del sonido nacida de la longitud de las cuerdas a una especie de armonía universal que él decía que escuchaba. Él decía que los planetas estaban ubicados como el Mi, el Sol y el Do a distancias que eran armónicas. No tenía razón. Y él decía que eso producía una especie de sonido cósmico que él era capaz de escuchar. También se dice que un día, pasando junto a un arroyo, el arroyo lo saludó. Eso es extraordinario. Eso sí es un milagro. Vos pasás, por ejemplo, venís caminando con una mina y pasás por el arroyo Morón. Llevar una mina a pasear por un lugar en el que haya que cruzar el arroyo Morón, no es de lo mejor. Y lo que puede decirte el arroyo Morón es de qué muslos tenés, sí, ese tipo de cosas. Y te saluda. Parece que Pitágoras pasó por un río, el río de casa de Pitágoras. ¿Y entonces qué hizo él con eso? No hizo nada. ¿Y qué va a decir? ¿Qué hace? ¿Usted qué hace si lo saluda, por ejemplo, el dique 4 aquí en Puerto Madero? ¿Qué hace, Barco? ¿Qué hace? Un día le preguntaron a don Arturo Cuadrado, el que fundó la editorial Botella al Mar, que había conocido a don Miguel de Unamuno, le hicieron una hipótesis de milagro y le dijeron: don Arturo, ¿y usted qué diría si ahora, acá en la esquina, se encontrara con don Miguel de Unamuno? ¿Qué le diría a usted? Y don Arturo pensó y dijo: le diría: buenas tardes, don Miguel, ¿cómo está? Le iba a decir. Bueno, eso es lo que le habrá dicho Pitágoras al río. Los ñatos de la escuela pitagórica fueron los que descubrieron, o decretaron, pero lo descubrieron,
que había solamente 5 polígonos regulares. En realidad uno de ellos lo crearon los pitagóricos por primera vez, que es el dodecaedro. ¿Conocen ustedes el dodecaedro que hacíamos con cartulina en el colegio, o que hacían otros alumnos? Yo nunca fui capaz de hacerlo, pero los alumnos más mayorejas de la escuela primaria hacían un dodecaedro. El dodecaedro, es decir, 12 pentágonos que formaban un cuerpo, fue inventado por los pitagóricos. Y había un secreto obligatorio que debían seguir todos los alumnos. No es que vos ibas a la tarde y te enseñaban el dodecaedro, a la noche ibas al boliche y decías, ¿sabés que inventamos el dodecaedro? Son 12 pentágonos, y traes un dodecaedro hecho con papel passepartout ahí que le pegabas. No se podía. No se podía, no decías nada. Y había un tipo cuyo nombre me olvidé, porque después de todo estamos hablando de memoria, que violó ese secreto. Fue al boliche con los amigos y vio cómo es uno, ¿no? A la segunda copa empieza a hablar de dodecaedros, de números perfectos, de números amigos, de gnomón, etcétera. Y contó. Y lo condenaron a una especie de no existencia. Nadie le hablaba. Nadie le habló más. Todos procedían como si no existiera. El tipo ese al final se suicidó. Se tiró a un pozo o algo así, no importa. ¿Qué hizo? No importa. Desde luego muchos pensaban que Pitágoras estaba loco, tuvo muchos detractores y, insisto, por motivos políticos también fue perseguido muchísimo. Tocaba la lira, era un buen músico, prohibía a sus alumnos comer carne. ¿Por qué? Porque, y aquí viene otra de las grandes aportaciones de Pitágoras al pensamiento, o en todo caso a la superstición, si usted quiere. Él creía en la transmigración de las almas. Creía fervientemente que él mismo había sido, y nombraba los tipos que había sido. Nombraba 7 u 8 tipos porque él decía tener memoria de vidas anteriores. Y él los conocía con nombre y profesión, a los tipos que él había sido. Decía que al morir reencarnábamos, no solo en otras personas, sino también en otros animales. Por eso impedía que sus alumnos comieran carne. Y tampoco les dejaba comer algunos vegetales que, según él, servían de refugio a las almas. Suponete, no sé en qué momento, me imagino cuando por ahí no había ningún perro disponible, se alojaban en un vegetal. ¿Y en qué vegetal?, preguntará usted. Repollo. Repollo. Poroto. Las habas. Él decía que las habas eran un lugar donde las almas a veces se refugiaban. Mi aportación única al pensamiento filosófico de este barrio es la que sigue, es la siguiente. Es una humilde aportación personal. La palabra que designa el alma, ánima, en latín y también en griego, es la misma que designa soplo. Ánima, claro, es soplo, es suspiro. El alma es un soplo. Y entonces él decía que nuestro soplo, nuestro aliento, nuestro vientito, se refugiaba en los animales y a veces en las habas. En la cocina doméstica, las amas de casa, conversaciones banales de cocina, se entiende que comer habas y comer porotos produce también unos soplos. Sí. Está asociada la idea del poroto con la idea de expeler aire. Y el alma también está asociada con la idea del soplo. No está mal que Pitágoras haya pensado, y lo pensó por esto, que era un indicio ese carácter soplador que tenía el poroto,
era un indicio de que allí se alojaban soplos, es decir, almas. Y entonces prohibía comer porotos, habas, porque podía uno comerse a algunos amigos, que a lo mejor, amigos muertos que estaban... Sí, evidentemente, señor. que estaban alojados en las habas, y de ahí viene la famosa frase. ¿Qué frase? La frase en donde a uno le preguntan si acaso esto de la metempsicosis no es cierto y usted se ha comido algún amigo, etc. Pero ahora puede decir, hay un alma en la cocina. Hay un alma en la cocina. A esta transmigración le llamaba metempsicosis, y una vez le preguntaron, algunos, yo conozco muchas anécdotas de payadores que me contaba mi amigo Carlitos Lecchini y algunos payadores que yo he conocido, casi todos ellos orientales, y uno contaba que habiéndose establecido como tema la metempsicosis para jorobar al payador, el desafiado dice, a ver, diga algo sobre la metempsicosis, y él dijo, el que se mete en psicosis. El que se mete en psicosis. Y no termina aquí la rima. Por razones políticas, un día, lo primero que hay que decir es que hay varias versiones de la muerte de Pitágoras. Todas inventan cualquier cosa. Una de ellas dice que estaba en su escuela, andaba con líos políticos, vino la cana, o quien sea, que se vieron los esbirros de sus enemigos políticos. Pitágoras y sus alumnos salieron rajando y él se escondió en unos yuyales que había por ahí. ¿Saben qué yuyal? En un campo de habas. Se escondió en un campo de habas y ahí lo descubrieron y le dieron muerte. Se escondió entre otras almas, entre otros soplos, en un campo cuyo producto era un vegetal capaz de albergar almas. Extraordinario, extraordinario. Este era Pitágoras. A mí me ha caído siempre muy simpático el hombre, por más que decía, te recuerden, que todos los números tenían su significado, el 1, el 2, el 3 y el 4, eso ya lo sabemos. A lo mejor la ciencia ha venido a superar muchas de sus intuiciones, pero otras las confirmó. Así que era verdaderamente un hombre genial. Hemos ido a la discoteca. Muy buen tema para el discotecario, muy bien. Sí, sí. Pero un tango de Pitágoras no creo que haya. No, pero tango de números. Tango de números. ¿De qué tango de números? Uno. No tenía. Ah, no tenía uno. Tenía uno, le digo, hay otro tango que se llama el 13. Sí. Tampoco lo tenía. Pero. Y finalmente me dio misa de 11, que después de todo es un número primo. 11 es un número muy misterioso. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí mezclado? No tiene mucho que ver con eso, un número osco. Y que produce muchos milagros cuando uno empieza a multiplicar. ¿Por qué? Cuando uno multiplica por 11, empiezan a pasar cosas raras. La gente que está en su casa, tiene la computadora, empieza a multiplicar cosas por 11. Lo que quiera. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 11. ¿Y qué da? Da números raros siempre. Que enseguida va a ver cuál es su rareza. Háganlo y después me dicen. Así que... Ya están los quinieleros ahí. Ya están los quinieleros ahí. Misa de 11 escucharemos en la versión de Agustín Irusta como parte del trío argentino.